El día de hoy, el defensor del pueblo ha hecho declaraciones a propósito de la situación en Venezuela. Lo hemos invitado por eso. Antes de presentarle y dar la palabra, queremos dar a conocer dos documentos recientes que se han difundido en Venezuela. En el primero viene de Colombia, pero expresa la posición común de tres de los países que impidieron que se pudiese aprobar la resolución, es decir, México, Brasil y Colombia. Vamos por favor, con el documento en la pantalla de Colombia. No, ese es el último. Ahí está el documento, sí. Bueno, lo que el documento dice, tal como podemos leer, es: los gobiernos de Brasil, Colombia y México felicitamos y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que acudió masivamente a las urnas el 28 de julio para definir su propio futuro. Seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación. En este acápite retoman el artículo 2A de la resolución rechazada, solamente que no ponen en presencia de personalidades relevantes, ¿no? No ponen eso. Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. Tampoco introduce el otro elemento que dio lugar a un debate previo al voto, que tiene que ver una revisión integral, ¿no? En ese contexto, hacemos un llamado a los sectores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención de sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escalada de episodios violentos. Mantener la paz social y proteger las vidas humanas deben ser las preocupaciones prioritarias en este momento. Sea esta la oportunidad para expresar nuevamente nuestro absoluto respeto por la soberanía de la voluntad del pueblo de Venezuela. Reiteramos nuestra disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de acuerdos que beneficien al pueblo venezolano. Este documento, en consecuencia, viene desde Colombia, que ha jugado un rol naturalmente de expresión de también los gobiernos de Brasil y de México. Por otra parte, otro documento que es un tuit procede del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, ya no el Consejo Nacional Electoral, sino la justicia ordinaria, admite solicitud de Maduro y cita a todos los candidatos, incluido Edmundo González Urrutia, a presentarse ante la sala electoral este viernes. Esta es la situación en la que nos hallamos hoy. Estas dos novedades se incorporan a nuestra percepción del proceso en Venezuela. Señor Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Fernando, buenas noches y un saludo a todo el pueblo peruano. Creo que animados de estar acá porque hay muchas cosas que hablar, pero siempre desde la serenidad, de la prudencia y la sensatez que obliga el tratamiento de la política exterior, pero fundamentalmente también de las situaciones internas que tiene el Perú por acá. Trataremos de hablar de todo eso en el poco tiempo de los impartidos. Primero el tema de Venezuela, luego el tema de la creación de ministerios y finalmente la situación de la Junta Nacional de Justicia, cuyo proceso de lanzamiento para recibir candidatos ha sido ya lanzado. Díganos, por favor, ¿qué es lo que quiso decir usted cuando ha hablado hoy a propósito de Venezuela? ¿Qué es lo que critica y qué es lo que propone? Bueno, en principio he pedido prudencia al señor canciller a resultas de lo que ha ocurrido en el Consejo Permanente de la OEA y que el señor presidente de ese consejo, el señor Ronald Sanders, le haya solicitado a nuestro canciller Mesura que hay formas de trabajar dentro de la OEA y naturalmente la diplomacia peruana, que siempre ha sido reconocida por tender puentes y ser parte del mecanismo de diálogo en el mundo que fomente la paz, entonces nos estábamos dando cuenta de que indudablemente no eran las formas las que se estaban utilizando. Y sobre ese acto he pedido mucha prudencia, porque si aún el proceso electoral está siendo cuestionado, uno no puede atreverse a decir quién ha ganado y quién ha perdido. Eso lo podría decir quizá cualquier ciudadano peruano o de cualquier país que con su derecho a opinión puede hablar. Pero una autoridad que representa un país y que lleve el encargo de la política exterior que la preside la Presidenta de la República, tiene que tener mucha mesura. Y creo que dentro de ese espacio tiene que entenderse mis expresiones en esa línea y sobre todo
ponderando que nuestra participación como país debe ser buscando las soluciones a los grandes problemas de nuestros hermanos venezolanos, fundamentalmente de millones que han hecho un éxodo en todos los países, y el país nuestro no es una excepción. Tenemos más de 1 millón de ciudadanos venezolanos que no han podido sufragar, y que si vas a cuestionar el proceso, cuestiona el proceso en general, desde los actos preparatorios hasta el mismo día que fue el acto propiamente del sistema electoral. Entonces, usted ha hecho un llamado a la prudencia. ¿En qué es que el canciller Javier González Olaechea habría faltado a la prudencia en sus declaraciones? Bueno, en principio, usted comprenderá que el sistema electoral en Venezuela es electrónico, pero también con la validación de la impresión de tu voto. Y esa queda en una ánfora. Entonces, lo primero, basado en lo primero, es que el Consejo Nacional Electoral emite una opinión. Los países del mundo, todos los que han intervenido, han pedido que se verifique, se audite. Y yo me sumo a esa voz, porque hay que darle, digamos, seguridad a la población venezolana desde nuestra perspectiva, y a los millones de migrantes o de millones de ese éxodo que están acá. Pero ¿qué piensa en ese caso? Si no se había terminado el escrutinio, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral se adelanta y anuncia la victoria de Nicolás Maduro? Es que, bueno, nosotros lo que tenemos que privilegiar es la fuente de un sistema contrastado. Eso es lo que usted ha leído un comunicado que ha emitido Colombia, Brasil y México, y creo que en esa línea lo que debemos es ponderar nuestra conducta a la culminación de este proceso. Y la culminación de este proceso es la validación de esos resultados, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, lo que hemos visto en todo este tiempo, que prácticamente no se les ha dejado votar a millones de venezolanos, que pudieron haber definido de mejor manera este proceso. Pese a todas esas deficiencias, el Consejo Nacional Electoral, a través de su presidente Amoroso, anunció que el presidente... Yo creo que haya habido un error de parte de ellos, pues es una opinión. Yo creo que debieron haberse esperado que se hagan todos los cruces. ¿Es un error o un acto fraudulento? Fraudulento solo se podría decir después de la verificación. Antes sería imprudente. Pero si están ellos basándose en una cantidad insuficiente de actas para anunciar que el presidente No, pero a ver, hay dos extremos, pues, ¿no? La votación que se hace de manera electrónica te arroja un resultado. Y creo que lo prudente, lo necesario y lo que debe ser es que se contraste con la información física, después del cual usted podrá proclamar a quien quiera. Yo creo que el señor Maduro ha hecho ya en su participación muchísimo daño a Venezuela cuando anunció en la fase previa actos que son antidemocráticos. Que correrían ríos de sangre. Claro, o sea, uno no puede alimentar la violencia de ninguna manera. Eso es reprochable. Y es cuestionable bajo todo punto de vista. Yo no creo que ninguna persona que sea... Acá también lo hizo el señor Aníbal Torres, del cual usted era próximo. No, jamás, nunca. Bueno, está usted con Pedro Castillo, ha sido abogado defensor de Pedro Castillo, ¿no? No. ¿Yo? Sí, ha sido abogado de Cerrón. Sí, pero eso antes del proceso electoral, mucho antes de todo. O sea, bueno, y ser abogado es muy distinto, ¿no? El canciller Gonzalo Olaechea dijo que el presidente electo de Venezuela para el Perú era el señor Gonzalo Urrutia. Por eso es una imprudencia muy grande. Eso no está bien. ¿Algún otro país lo ha dicho? Ninguno. Ya. ¿Eso ha debido perjudicar las negociaciones? No creo que llegue a ese nivel, pero por lo menos yo que he escuchado a diplomáticos de gran experiencia, se han expresado en la misma línea que yo he estado manifestando, ¿no? Y creo que no hay una animadversión con el canciller. Además, considero que nuestro canciller está haciendo un trabajo muy grande, tiene mucho esfuerzo en su vida diaria respecto al desarrollo de la Cancillería, en los logros que ha tenido la política exterior, ahora participando en multilaterales tan importantes como la OIT, participando en la mesa, digamos, de la comisión. Entonces yo creo que sí el canciller ha hecho un buen trabajo, y ahora lo que apuntamos es que la APEC, en estas celebraciones que se vienen, tiene que darle al Perú algunos elementos y algunas ventajas competitivas frente al mundo, ¿no? ¿Qué significa que Colombia, Brasil y México propongan que se complete de la manera más expedita el escrutinio, prescindiendo del hecho de que ya el Consejo Nacional anunció que el ganador era
y el señor Maduro, y no poniendo las referencias que parece que tienen un lugar nada en el fracaso de la negociación que hubiera permitido que esto se adopte por aclamación y que no se vote. Y una de las cosas que se ha eliminado en el comunicado que veo de México, Colombia y Brasil es que no se haga esta revisión integral en presencia de actores relevantes, ¿qué es lo que...? Pero yo creo que por la transparencia de las acciones, ojalá se haga en presencia de todos los que tienen o los que desean estar. Eso sería lo más prudente, lo más sensato. Pero si es que no fuera así, ¿en qué cambia? Lo que tenemos que garantizar es que ese proceso de contrastación electoral sea la más eficaz y que pueda darle tranquilidad al mismo régimen del señor Maduro, pero más tranquilidad a los países vecinos, quienes venimos de alguna forma soportando la crisis de hace muchos años que se ha exacerbado en Venezuela y que nosotros lastimosamente tenemos que ver la forma de cómo agenciarnos la posibilidad de darle educación a hijos de venezolanos, darles salud, darles mejor calidad de vida, porque ellos no tienen la culpa de estar acá. Pero tenemos que darle como país, digamos, ese refugio o ese estatus para que puedan desarrollarse aquí juntamente con nosotros. Entonces, si eso es así, el problema no solamente es de Venezuela, el problema es de todos los peruanos también, y como país tenemos que saber responder a que puedan solucionar sus crisis. Yo estoy convencido de que quien va a solucionar el problema de Venezuela son los venezolanos. Y hay que saludar a todos los que han ido a votar, pero más a quienes aún en la adversidad votaron en oposición al señor Maduro. Saludar no implica respaldar. Saludar el acto democrático es importante. ¿Usted puede convencernos de que las consideraciones que está teniendo no están influidas por el hecho de haber estado vinculado con el gobierno chavista en la época? Jamás, que no, usted nunca. era un militante del Partido Nacionalista, No, por una parte, y más adelante, cuando fue abogado del señor Cerrón, cuyo partido estamos viendo... No, para nada. Por eso es que mi crítica es más bien contundente contra el señor Maduro en su postura, antidemocrática antes del proceso antes del acto electoral. El proceso ya se había iniciado, ya se había convocado y ya sabía el mundo entero que 5 millones de ciudadanos no iban a tener acceso a poder votar. Entonces, frente a eso, mire usted, si la diferencia ha sido de 1 millón o de 2 millones, frente a los 5 millones, o sea, era evidente que si todos los ciudadanos venezolanos estuvieran dentro de su país ejerciendo su voto, hace muchos años seguramente el señor Maduro no estuviera ahí. Por otra parte, ¿no? El señor Maduro ha dicho que el Perú y Chile hemos enviado delincuentes, incluso terroristas, los ha aterruqueado, para generar violencia en el país. No debemos caer en esa provocación porque eso es falso. Definitivamente nuestro país siempre ha sido solidario, siempre ha sido generoso y nunca ha entrado a una actividad, por lo menos dentro del Estado, ¿no?, a ese tipo de actividad que ha insinuado el señor Maduro, y merece todo nuestro repudio y crítica bajo el concepto de la defensa de la integridad y el estatus, digamos, de su sentido de pertenencia y de visión de parte de nuestro Estado peruano. O sea, ¿no? ¿Qué relación mantiene usted como defensor del pueblo con la Defensoría del Pueblo de Venezuela o lo que queda de ella? Porque creo que ha sido descabezada. Bueno, hay un afán colaborativo de nuestro par, el Defensor del Pueblo de Venezuela, en los actos, digamos, de investigación, en los actos de trabajo que tiene el Ministerio Público del Perú, y que siempre hemos estado solícitos a brindarle ese apoyo, claro, naturalmente tocándole, digamos, la puerta al Defensor del Pueblo de Venezuela, a quien desde acá le podemos pedir, por favor, por nuestros connacionales. Ahora que la crisis diplomática se ha recrudecido, implica que nuestro consulado allá no va a tener un trabajo eficaz. Entonces yo pido a mi par venezolano para que pueda acudir pronto. ¿Está en contacto con él? Sí, nosotros solemos estar permanentemente en contacto todos los miembros de las Defensorías del Pueblo de Latinoamérica y el Caribe, como también de las redes que hemos hecho a través de RINCA y de la GANRI, que es la Alianza Global de Naciones Unidas, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, un tema diferente. Usted como defensor del pueblo tiene una responsabilidad respecto de la supervisión del servicio público a los ciudadanos. Y esto pasa por la creación de ministerios nuevos. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de crear un ministerio de infraestructura? Primero, que hay que profesionalizar el Estado. Es un reto muy grande que nos involucra a todos los peruanos, pero principalmente a quienes vienen cumpliendo la labor de función y de dirección.
Y en segundo orden, hay que basarnos en los principios de orden constitucional. Hemos trazado una línea sobre el proceso de descentralización en el país y que en su momento el CND tuvo acertadas decisiones al momento de fomentar una suerte de capacitación, traslado de competencias y traslado de funciones. Consejo Nacional de Descentralización. Claro, y eso se hizo auspiciado por la presidencia del Consejo de Ministros y una decisión que parte sobre la base del estatus constitucional. Se ha ido avanzando y este tipo de procesos no tienen retroceso, o sea, no es para atrás. Entonces, volver a centralizar el sistema operativo de la visión de desarrollo, yo creo que primero tendríamos que preguntarle a los gobernadores regionales del Perú si están de acuerdo con esta propuesta, ¿no? Porque esto es todo lo contrario al proceso de descentralización. Y segundo, también a los alcaldes provinciales y distritales que se pronuncien si esta línea que se está planteando va, digamos, a satisfacer el interés que tienen ellos por mejorar los servicios que prestan y también el cierre de la brecha de infraestructura, del déficit de brecha de infraestructura que tenemos en el país. ¿Usted en Consejo cree que se ha precipitado el Ejecutivo al presentar? Yo no creo que se haya precipitado, es parte de un pensamiento, de una posición y de una línea de gobierno, porque no se olvide usted que por eso es que se creó el ANIN, que va en esa misma línea. Solo que ahora el ANIN ha quedado, creo que muy pequeño, y se ha ampliado ya al aspecto inclusive multisectorial y están juntando para que todo eso sea parte de lo que es infraestructura. Ahora, naturalmente, el Congreso tendrá que evaluar los pros y los contras. Lo único que yo le estoy diciendo en estos momentos es un tema de principio constitucional. El Estado es unitario, pero descentralizado. Y si esa línea de la descentralización no se trabaja en el propósito de consolidar los gobiernos regionales o en el propósito de consolidar el proceso de descentralización con los municipios, entonces, ¿cómo estamos? Hay muchos que han señalado que el riesgo de que la corrupción sea más difícil de controlar en una institución como un ministerio de esa amplitud y además construido con tal rapidez, pueda acentuarse. Y esto en momentos en que ha habido una crisis en las relaciones entre el Ejecutivo y la Contraloría, como usted lo sabe. Sí, claro, eso es desde la visión de la política anticorrupción, pero usted tiene que ponerse en la visión de desarrollo país, de los ejes de sostenibilidad y de desarrollo que responden cada uno de los gobiernos regionales en el país y cómo están diseñados sus planes de competitividad para que cada uno pueda desarrollarse en un proceso de integralidad. Si esa visión está dentro de este Ministerio de Infraestructura, entonces seguramente estará bien. Pero si esa no la es, sino privilegiar, como siempre lo ha sido, la concentración de la inversión solamente en las zonas donde se van a generar más riqueza y no necesariamente a las zonas donde están empobrecidas, entonces nos entramos en el mismo problema de la discusión de siempre. Pero en todo caso, esto es un tema que lo va a debatir el Parlamento. La Defensoría va a emitir una opinión definitivamente sobre este tema, pero que la opinión va a ser principista y objetiva. Apenas nos remitan el proyecto de ley. Del proyecto. Por otra parte, estamos ante un plazo que vence esta medianoche. No, el 13. No, digo, respecto de la ley de prescripción de los crímenes contra la humanidad. El gobierno tiene plazo para pronunciarse, sea observándola o sea permitiendo su promulgación. En muchos de los casos no se ha pronunciado, ¿no? Ni a favor ni en contra. O sea, deja hacer al Congreso. Siendo esto el último día, bueno, no sé, quizás se pronuncie. Pero su opinión como jurista y como defensor del pueblo. Bueno, hay que darle el tema de fondo, es de principios también. Solo que la discusión ha estado llevado al análisis a quienes favorece y a quienes no favorece, ¿no? Pero comenzó con eso en realidad, ¿no? Los militares que están implicados en procesos de los años 80 y 90. Yo más bien no creo eso, porque si creyera en eso, descalificaría, la sola propuesta la descalificaría, porque los principios para hacer una ley... No lo han dicho por escrito, pero sus defensores lo han dicho oralmente, pero no por escrito, ¿no? Pero, o sea, yo no quisiera ingresar a ese terreno salvo en la parte que es estructural, que es objetiva y que merece un tratamiento estrictamente despercudido de cualquier interés. En ese sentido, ¿qué es lo que recomendaría al gobierno? Lo que dice la Constitución. Si la Constitución, nuestra Constitución, que es, digamos, el inicio de la pirámide,
sobre la cual nos sostenemos como marco jurídico y Estado de Derecho, dice, no, retroactivo. Nosotros hemos firmado ese convenio, perdón, somos parte de ese Estatuto de Roma, ¿desde cuándo? 23 o 22. No, del 2. Del 2 o 3, sí, sí. Pero claro, o sea, vigente de 2003, desde el 2002 la suscribimos. Desde el momento que la suscribimos, nosotros somos Estado parte. De acuerdo. Asumimos todas las consecuencias. Comprendimos su opinión sobre eso. Finalmente, y para terminar, cuéntenos cuál es el plazo que tenemos para elegir nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia que entren en funciones en enero próximo. Bueno, ya desde julio, desde el 22 de julio está en proceso de inscripción. Por cierto, ya tenemos varios inscritos. Hay miles de personas que ya han ingresado a la página web, pero todavía no están inscritos. Entonces les alentamos que con tiempo, esto vence el día 13 de agosto. 13 pueden inscribirse. Hasta el 13. Ya, y pero luego, no esperen el 13, pues, que se inscriban ahora. Y después el próximo plazo, el 25 de agosto. Se publica el 15, ¿ya? Se publica ya los la lista de convocados candidatos. Y ya empezamos a trabajar el proceso de evaluación escrita. Luego vienen las evaluaciones que tenemos en el orden de la evaluación curricular y finalmente las entrevistas y cuyos ponderados finalmente entregan el resultado de la elección. ¿Cuándo es la fecha de las entrevistas? Las entrevistas están para octubre. Octubre, y luego del cual ya se podrán seleccionar a los 7 miembros titulares y 7 suplentes de acuerdo a lo que dice la ley. Naturalmente hay un proyecto que usted se recordará que presentamos donde decíamos 7 titulares y los demás suplentes quienes asumirán en el orden de prelación. Tal cual lo dice la Constitución. Naturalmente en la ley orgánica no se va a resolver el problema de la edad para que no quepan más dudas. No, ¿El límite es para entrar o para ejercer? No, es para ejercer. Y lo hemos puesto en nuestras bases para que... Lo han modificado en consecuencia, para ser explícito. No lo hemos modificado. Porque no se decía antes, eso dio lugar a esta equivocidad. ¿Y sabes qué hemos hecho? Simplemente trasladar lo que dice la Constitución literalmente a nuestras bases, y eso es todo. Muy bien, señor defensor del pueblo, muchas gracias por habernos contestado a propósito del tema de Venezuela, de la creación de un ministerio. Hagamos votos, Fernando, para que podamos por fin lograr que nuestros hermanos venezolanos encuentren paz, encuentren tranquilidad y la línea de aspiración como todo pueblo en buscar cohesión y unidad sobre lo que ellos quieren desarrollar su país. Y por eso nuestra solidaridad es siempre con Venezuela y anunciarles que nosotros estamos haciendo el tratamiento de todos estos días que han cerrado ya el consulado en el Perú de Venezuela para que se les pueda dar pues, sus pasaportes, sus estatus de carácter legal a miles de venezolanos. Mucha falta les hace a numerosos venezolanos tener y siempre estamos como Defensoría trabajando para ellos y con ellos. Muchas gracias. Quedan pendientes otros temas de su trabajo en la Defensoría, pero ya con estos 4 nos damos por satisfechos por ahora. Muchas gracias, señor. A usted, Fernando. Gutiérrez, muchas gracias. Defensor del pueblo. Vamos a hacer una pausa y hablaremos después con el abogado constitucionalista Luis Roel Alba.